que nos va a contar Martín Rodríguez Yebra, se empiezan a ver algunas tensiones, Martín, entre Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Este famoso pacto del COVID, que parecía tener en armonía al presidente con el jefe de gobierno, también con el gobernador, empieza a mostrar algunas grietas y se notó durante la conferencia de prensa conjunta que hicieron el viernes, hubo algunos dardos ahí, Sí, no tan disimulados por parte del presidente a la ciudad de Buenos Aires, hubo una respuesta también matizada, pero respuesta al fin del jefe de gobierno cuando se mencionaban las cifras de contagios en la ciudad respecto del resto del país, y continuó con la declaración que veíamos el sábado del presidente de la Nación diciendo que te relajas cuando abrís los comercios de Santa Fe, en el momento en el que esa declaración ocurrió minutos antes de que Horacio Rodríguez Larreta anunciara que efectivamente Santa Fe y otras avenidas iban a poder nuevamente tener sus comercios abiertos. Y continuó con mucha más fuerza desde un sector más duro de la coalición gobernante el domingo, a partir de las críticas que le llovieron al gobierno de la ciudad por la actuación de la policía en las marchas que contanos hubo. eso, Martín, contanos qué sucedió en las marchas del fin de semana. Estamos hablando de una marcha por... El aniversario de Maldonado. El aniversario de Maldonado y en el otro caso por la aparición de Facundo, ¿no? Sí, de Astudillo. Exactamente. Bueno, en esas movilizaciones por el centro de la ciudad de Buenos Aires hubo escaramuzas entre la policía de la ciudad y los manifestantes. Hubo 11 detenidos, en algunas situaciones donde hubo bastante violencia por parte de la policía contra los manifestantes que participaban o que estaban haciendo esos disturbios. Esos videos se viralizaron por las redes y el ministro del Interior, Guado de Pedro, hombre central, clave de la Cámpora, lo cuestionó con un mensaje en redes sociales, en Twitter, en el que señalaba que la policía de la ciudad no había estado presente en las movilizaciones anticuarentena, en las que, recordaba él, también hubo algún tipo de agresión, en aquel caso, contra un móvil de C5N. Ahí tenemos el tuit de Guado de Pedro. Martín dice, después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles en que apareciera ni un efectivo de la policía de la ciudad, hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte. Sí. Esto después tuvo una magnificación, o sea, se multiplicó el efecto de este tuit cuando vemos este otro tuit de Cristina Kirchner en el que dice: Guado tiene razón, para el gobierno de la ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales. Bueno, acá apuntó directamente, derechito, sin ningún tipo de disimulo a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, en un tono en el que, por lo menos desde que empezó la crisis sanitaria, se desconocía. Desde el oficialismo a Horacio Rodríguez Larreta no se lo había tratado con esa severidad en ningún momento desde que se inició la cuarentena. Antes sí, obviamente había habido algunos chispazos, sobre todo con el tema de la coparticipación que recibe la ciudad. Esto generó bastante sorpresa y un poco de incomodidad en el gobierno de la ciudad, que de todos modos está intentando no responder. Le respondió Santilli a ese tuit, pero de una forma bastante elegante, diciendo que el límite es la violencia. Es la violencia, claro, refiriéndose específicamente a por qué la policía había actuado así en las manifestaciones. Que es importante recordar también esto. Vos recién lo decías, ¿no? Pero la policía comenzó a actuar cuando los manifestantes tiraron bombas molotov, que tiraron en algunos edificios inclusive, y también agredieron a policías, ¿no? Sí, es una reacción a una acción previa. Es cierto que en algunas imágenes se ve una violencia que parece desmedida con algunos de los detenidos, al que lo tienen rodeado entre 3 o 4 y le están pegando cuando ya estaba absolutamente inmovilizado. Como suele pasar en estos casos, ¿no? Claro. Pero también abuso. Es cierto lo de las bombas molotov. Exacto. También es cierto que les tiraron, no sé si es ácido que les tiraron en la cara, esas imágenes son muy fuertes también. Exacto. Algunos policías que terminaron internados, ¿no? Y es muy fuerte también que ese tipo de reacciones desde el gobierno nacional, ese tipo de condenas que podrían ser muy razonables cuando se condena la violencia policial,
no se oyeron, no se leyeron, no se vieron cuando, por ejemplo, tuvimos casos dramáticos en otras provincias. Por ejemplo, el caso de Tucumán, el famoso Floyd tucumano, este hombre al que la policía tucumana directamente mató. Sí. ¿No? Entonces tenemos ahí situaciones en las que bueno, no hay equivalencia, si se quiere, en las declaraciones. Una suerte de doble vara. Sí. Es importante esto. Ahora vamos a ahondar en este tema que es interesante que estás marcando, Martín. Volvemos en un ratito, porque Dale. de aquí me quiero ir a 11. Recién lo decíamos, en el Tren Sarmiento encontraron casos de COVID positivo y con esto, bueno, frenaron directamente al Tren Sarmiento. ¿Qué pasa ahora en la vuelta a casa? Vamos a preguntarle esto a Nacho Damonte, que está trabajando allí en vivo. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes.